Bueno, es que allí sale mucho mejor, ¿eh? Ya estamos transmitiendo. Y bueno, acabamos de hablar con María Soler sobre el autocontrol. Y entonces ahora Robert Roche nos va a contar, en el contexto del proyecto Paz, alguna actividad pequeña que se puede hacer en el contexto de prosocialidad con educación infantil primaria o primaria, digamos. Entonces, Robert, no sé si puedes dar algún... Bien, un saludo, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, he visto que María Soler ha presentado una actividad para infantil de autocontrol. Como sabéis, este programa se basa en 3 dimensiones. Una es el autocontrol, la otra es el de emociones y finalmente el de prosocialidad. Bien, hoy digo alguna cosita sobre una actividad para primaria. En realidad son 2 actividades, pero que van combinadas, que tienen que ver con la acción prosocial. Sensibilizar a los niños a qué es, cuando una acción es prosocial, y pensar algunas acciones que podrían ser realizadas en su ambiente. Una de las actividades, esto podría hacerse, yo creo, el tiempo podría durar desde media hora a 40, 50 minutos máximo. Y se podría hacer las 2 actividades, una en cada sesión. La primera sería que los niños tengan que escribir una listita respondiendo a la pregunta: ¿qué me gustaría que mis compañeros me hicieran a mí? Es decir, me ayudaran, me escucharan, compartieran conmigo, etcétera. Como probablemente antes de esta sesión ya se habría trabajado la lista de categorías de acciones prosociales posibles, por lo tanto ellos un poquito sensibilizados ya están. Entonces la pregunta cae en un fundamento porque ya ellos saben un poco qué es la acción prosocial, las conductas prosociales, las acciones prosociales, ¿no? Entonces la pregunta estímulo sería, está escrito en los materiales, para quien quisiera empezar a aplicar y tal, todo esto lo tenemos ya sistemáticamente recogido. Aquí lo explico un poco de modo verbal. Sería: ¿qué te gustaría que los demás compartieran contigo y te ayudaran, etcétera, ¿no? O sea, o qué favor te hicieran. Poned 2 o 3 ejemplos en la listita, ¿vale? Entonces cada niño lo hace por separado y después el profe o la maestra recoge todo, y hay 2 variantes. Podría ser que, según la edad, podrían una pequeña comisión recoger todas las listas de ejemplos de cosas que a uno le gustaría recibir de los demás. Esa lista se puede mejorar porque habrá muchas repeticiones, algunos dirán cosas muy similares o casi iguales. Por lo tanto, el objetivo es encontrar una lista que son de aquello que uno esperaría que en el contexto, en el ambiente de la escuela, los demás o le ayudaran o compartieran o le escucharan. Este sería el objetivo básico. Con este material y esta lista podemos hacer después diversas cosas. Esa lista puede servir para convertirlo en una especie de test que ellos mismos evaluarían respecto a cómo se ha progresado en ejecutar estas acciones después. Esto sería. Y lo otro puede ser también construir una lista objetiva, diríamos, en la que todos se ponen de acuerdo que se van a comprometer a hacer mucha más cantidad de acciones de estas que los demás esperan. Esta sería una ficha, una actividad. En otra sesión, también de un tiempo aproximado, la pregunta sería a la inversa. Es decir, cada niño tendría que ponerse como posible autor de una acción prosocial. Y entonces la pregunta es: poned 3 ejemplos de qué cosas creéis que vosotros sois capaces de hacer a vuestros compañeros, a favor de vuestros compañeros, que a ellos os gustará.
Entonces saldría otra listita de lo que ellos en principio se ven capaces. ¿Son capaces de hacer esto? Allí se podría profundizar, que lo hagan pensando cosas que ellos son buenos para hacer eso y para ayudar y para compartir, etcétera, ¿no? La importancia de esta actividad es esta. Y otro paso sería ya que también la listita final pudiera servir como una lista de acciones que casi yo me comprometo a hacer durante este mes. Voy a procurar hacer algunas de estas aquí o en la familia. También pueden surgir no solo el ambiente de la clase, sino puede también, y en esto el maestro o la maestra puede ser como un iniciador de algo que se produce en la familia. Y si esto se consigue y es con la iniciativa del niño, tiene mucho valor, porque incluso las familias, si saben ya de la existencia del proyecto, se quedan parados porque esta acción que el niño ejecuta en casa, que ha sido por su iniciativa y por su creatividad, es algo que no esperaban sus papás o sus abuelos, o no. Esto es muy interesante porque los padres empiezan a dar cuenta que hay algún pequeño cambio en sus hijos en relación a, en este caso, a la prosocialidad. Por lo tanto, esta tiene mucho recorrido. Es una, no solo en el aula, digo, puede ser hecho en el ambiente, en el hogar, y entonces los niños pueden después relatar un poco, si quieren y si eso es discreto, comentarlo en clase. También esto tendría su valor. La única regla de cuando se hace en casa es que esas acciones no pueden ser las que habitualmente los padres les piden como obediencia. Es decir, no tiene que caer dentro de lo que los papás siempre dicen, hazte la cama o haz ayuda en la mesa. No, habrían de ser otras cosas de su producto, de su creatividad y demás. Bueno, yo creo que con esto hay mucho trabajo ahí para hacer. Aquí también habría una variante, que la maestra o el maestro también haga su listita y luego lo ejecute en la clase, por ejemplo, algo que le han pedido los niños. Hay varias combinaciones para poder trabajar sobre esas listas de lo deseable y de lo posible a ejecutar. Muy bien. Bueno, si hay alguna, agradecer a las personas que se han unido en este ratito a escucharte y comentar, ¿no?, que la prosocialidad lo que puede dar a las maestras y a los maestros es una herramienta también de diagnóstico, que es lo que estás diciendo. Estos listados son importantes también para determinar la calidad prosocial del clima del aula, ¿no? Claro. Y entonces sabemos que los grupos más inclusivos, donde hay niños que no excluyen, son los que tienen indicadores de prosocialidad más alta. Por lo tanto, bueno, esta es una herramienta que para quienes tengan interés luego podemos ir subiendo estos materiales, sobre todo para explicar un poco cómo hacerlo operativo, pero ya con esto creo que es... E incluso hablar de los desarrollos que a partir de esto, que es algo muy simple, puede entrar también en la vida adulta, es decir, en listados de comportamientos deseables en un grupo, etcétera, y allí hay unas técnicas muy precisas con las que hemos trabajado y con las que se han creado unas listas, casi diría, oficiales, es decir, listas que ya se han comprobado en escuelas o en determinadas edades del currículum escolar y que tienen cosas específicas bastante particulares y muy interesantes, ¿no?, para el desarrollo de la prosocialidad. Sí. Muy bien. Y recordar que la prosocialidad se puede aprender y entrenar incluso en edad adulta. Así que, bueno, quedamos hasta aquí. Hasta una próxima vez del Proyecto Paz o de otros proyectos. Gracias por la atención.